espiritual. Habíamos hablado de tocar este tema y vamos a hablar del discernimiento espiritual, no es que no lo vamos a hacer. Pero como que el Señor me mostró algo más elemental por dentro del tema del discernimiento espiritual y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Padre Celestial, necesitamos tu auxilio en esta mañana. Señor, que podamos ver al Señor Jesucristo. En el nombre suyo oramos, amén. Un granjero chino, dice una noticia, lleva 16 años excavando a martillo y cincel una montaña, guiado por un sueño que le develó la existencia de un tesoro en las entrañas de la provincia de Yunnan, suroeste, informó hoy el periódico China Daily. El rotativo cuenta que Ma Qingrong, de 62 años y natural del condado de Dachao, soñó en 1990 el hallazgo de una gran fortuna escondida en la montaña de Manshan, a escasamente 20 kilómetros de su aldea. En el sueño, una niña vestida de negro me guiaba hacia un misterioso palacio de piedra, donde hallaba importantes inscripciones, un cofre con un precioso tesoro, explicó Ma. 16 años es bastante tiempo y a pesar de no lograr nada, este chino mantiene su esperanza y esa esperanza lo impulsa a continuar. Sin embargo, el mayor tesoro que una persona puede hallar no necesita de 16 años para encontrarlo. Solo minutos. Este tesoro es el tesoro de la salvación contenida en Jesús. Nada lo puede igualar. Miren, hermanos, en esta mañana el tema es el discernimiento. Pero de alguna manera quiero que nos propongamos que quede bien cimentado en nuestro corazón tres principios. El primero es que conocer a Cristo es la vida eterna. El segundo es que conocerle nos lleva a adquirir el discernimiento necesario para tomar decisiones adecuadas. Miren, cada uno de nosotros a diario toma decisiones. Nuestra vida es tomar decisiones. Y debemos hacerlo, si somos temerosos de Dios, con sabiduría. Ahora, ¿de dónde surge esa sabiduría? ¿De dónde surge ese discernimiento? Entonces, conocer a Cristo es la vida eterna. Conocerle nos lleva a adquirir el discernimiento necesario para tomar decisiones adecuadas. Y la tercera cosa que queremos aprender es que no conocerle nos condena en esta vida a tomar malas decisiones, pero por sobre todo por la eternidad. Miren, yo busqué la definición de discernimiento. Y una definición es la habilidad para distinguir la verdad del error. La habilidad para distinguir la verdad del error. Miguel Núñez, en su libro Integridad y Sabiduría, la define de esta manera, propone esta definición. El discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios, lo que permite establecer la diferencia entre lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Ahora, nuestro pasaje de hoy se encuentra en el libro de Hebreos. Y al estudiar la carta de Hebreos, nos damos cuenta que ese pasaje está puesto ahí como un paréntesis. La carta de Hebreos es necesario que nosotros la presentemos en esta mañana como un pantallazo. Es una carta escrita en el primer siglo, dirigida a hebreos, como bien podríamos
ponerle en vez de Hebreos la iglesia, la IBG. Ustedes saben que nosotros acá en la iglesia hoy somos un montón, vemos un montón de personas. A esas personas las consideramos hermanos en su gran mayoría, han manifestado que creen en Cristo, pero solamente el Señor conoce el corazón. De la misma manera, en la carta de Hebreos se deja ver como que por momentos hubiera dos tipos de auditorio. Un auditorio de personas genuinamente regeneradas por Cristo y personas que habiendo recibido conocimiento de Cristo estaban de alguna manera caminando por la cornisa porque estaban tentados a volver al judaísmo. El problema es que estas personas que estaban tentadas a volver al judaísmo, no habían llegado a conocer a Jesucristo como ese tesoro precioso que nos proponemos en esta mañana conocer, considerar y renovar nuestro entendimiento de Él en nuestro corazón. Por eso el autor de Hebreos, que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, empieza hablando de que Él es Dios, que Él es mayor que los ángeles, que Él es mayor que Moisés, que Él es mayor que Josué, que Él es mayor que Melquisedec, que Él tiene un sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec, que Él es mayor que el tabernáculo, que Él es el sacrificio y es mayor que esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, los cuales eran una figura de aquel sacrificio perfecto que Dios tenía preparado, el cual es el Señor Jesucristo. De tal manera que debemos, a la luz de ese contexto, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de discernimiento en Hebreos. Sí, es cierto, es tomar decisiones adecuadas. Y como dice el versículo 14, podríamos extraer el principio de decir, el discernimiento es algo que uno ejercita a lo largo de la vida para llegar a tomar decisiones correctas. Es cierto, pero hay algo más fundamental, más básico, que está detrás de todo eso. Y no podemos empezar a hablar de sabiduría espiritual ni discernimiento espiritual hasta que esa roca firme no esté bien cimentada, y que es que conozcamos al Señor Jesucristo. Que conozcamos al Señor Jesucristo. Oh, hermanos, si piensas por un instante que le conoces como Él merece y debe y puede ser conocido, te estás equivocando. Un día has conocido a Cristo como Señor y Salvador, pero ¿sabes qué? ¿Sabes de qué se trata el cielo? El cielo se trata de conocerle. No nos va a alcanzar la eternidad para conocerle. Él es grandioso, Él es maravilloso, Él es glorioso. Su gloria llena la tierra, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero Él se ha dignado hacerse un hombre, morir en una cruz para salvarte. Y no solo eso, te ha hecho un templo del Espíritu Santo para que vos puedas cada día leer la palabra de Dios y conocerle más. Ahora el autor de Hebreos se propone eso, entonces establece qué es discernimiento en el libro de Hebreos. Es conocer la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, tenerle como Señor y Salvador. Miren, yo tengo 3 hojas anotadas acá de cosas que dice Hebreos con respecto a Jesucristo. No me quiero extender, pero lo más rápido posible les quiero hacer un breve pantallazo. Los invito a ustedes a hacer este ejercicio en casa. Lean todo Hebreos y fíjense todo lo que dice de Jesucristo. Es terrible y no es todo lo que se puede saber de Jesucristo. Incluso hay aspectos de la persona de Jesucristo que están en otros libros de la Biblia, en otros el Evangelio y otras partes de las cartas y no están en Hebreos. Pero él dice, el libro de Hebreos en el capítulo 1, que Dios nos habló por el Hijo, que Jesucristo es el heredero de todo, que Él hizo el universo, que es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas, Él purificó nuestros pecados, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios dice de Él que es su Hijo con mayúscula, le dice a los ángeles que lo adoren, dice que Él está sentado en un trono que es eterno. Dice que Él es justo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice que Él ama la justicia y aborrecido la maldad. Dice que la tierra ha sido fundada por Él, que los cielos son obra de sus manos. Que la tierra y el cielo van a perecer, pero Él va a permanecer. Y está hablando de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo es Dios.
que Él es el mismo y sus años no acabarán, que ha sido coronado de gloria y de honra por el Padre, que todo lo sujetó bajo sus pies, que a causa del padecimiento de la muerte fue coronado de gloria y honra. Por la gracia de Dios gustó la muerte por todos, fue perfeccionado, es autor de eterna salvación, santifica, nos llama a sus hermanos, participó de carne y sangre como nosotros tenemos un cuerpo. Él libró, libra y librará. Él nos socorrió. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él expía los pecados. Él padeció siendo tentado y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es fiel. Él tiene más gloria que Moisés. Jesús es Dios. Dice el capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado pero no hubo pecado, que Él es autor de eterna salvación, que Él es precursor, Él es fiador, Él es inmutable, Él es intercesor, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él se ofreció a sí mismo, Él fue hecho perfecto para siempre, es mediador, es redentor. Él llevó los pecados de muchos y Él volverá, aparecerá por segunda vez. En Él tenemos libertad. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Saben? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el gran pastor. Y a Él, termina diciendo Hebreos, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Colosenses 2:3. En Él, en Jesucristo, se encuentran escondidos todos los tesoros del conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia para vivir? ¿Dónde está la capacidad de tomar buenas decisiones? ¿Dónde encontramos la solución a esta pregunta que se hacían los judíos? ¿Qué es la sabiduría para los judíos? Era saber tomar buenas decisiones. Es lo que procuraba hacer Salomón cuando en el principio de su reinado agradó a Dios, cuando Dios en Gabaón le apareció en sueños y le preguntó, pedime lo que quieras, y él le dijo, mira, yo soy pequeño, no tengo la capacidad, y tu pueblo es enorme, y tú has sido fiel con mi padre, te pido que me des sabiduría para gobernarlo, y Dios se agradó de eso. Y esa tiene que ser la actitud de nuestro corazón, hermano. No creértela, no creérmela, de que me la sé toda, de que conozco a Cristo, que por años y años que he estado en la iglesia ya conozco a Cristo. No, eso es un engaño. Conocemos una pequeña parte, dice Job, que conocemos el principio de las cosas de Dios. El principio, hermanos. Nuestro Dios es terriblemente majestuoso. Y en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la inteligencia. Dicho esto a manera de introducción, nos encontramos en el pasaje de Hebreos 5, 11 al 14, dos tipos de personas. Y yo quiero que tengas en mente esto. Dos tipos de personas. Personas inmaduras y personas maduras. Las personas inmaduras tienen tres características que vamos a mencionar y las personas maduras tienen tres características que vamos a mencionar. Las personas inmaduras en hebreo son personas que no han conocido a Cristo. Son personas que están dudando, son personas que están débiles en la fe, son personas que si fueran creyentes son creyentes débiles porque no han conocido a Cristo. Las personas maduras son aquellos que han conocido a Cristo y están progresando en conocer a Cristo. Tres características de los inmaduros, tres características de los maduros. La causa, la consecuencia y la conclusión de ser inmaduros, la causa, la consecuencia y la conclusión de ser maduros. Vamos a la causa de ser inmaduro, los que no tienen discernimiento. Los que no tienen discernimiento, los inmaduros. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí la frase tardos para oír, la NBI la traduce, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Tardos, ahí la palabra implica tardo, pero también perezoso. Hay una cuestión de por qué una persona pasa años en la iglesia y sigue siendo una persona inmadura, tenga la edad que tenga, porque ha sido perezoso. ¿Perezoso en qué? Perezoso en progresar a conocer a Jesucristo. Perezoso en leer su palabra, perezoso en tomar decisiones aferrado a la palabra de Dios. Quizás ha sido muy activo, quizás ha sido
voluntarioso, quizás has sido decidido al tomar decisiones y rápido en tomar decisiones, pero decisiones personales y no bañadas de la palabra de Dios, no bañadas de oración. Hay obstáculos al discernimiento. Hay obstáculos que nosotros podemos encontrarnos para adquirir discernimiento, para adquirir ese conocimiento del precioso Salvador, que es la base, vuelvo a decir, de cualquier sabiduría. Solamente una persona que está progresando en conocer a Jesucristo es una persona a la cual Dios hace sabia para tomar decisiones correctas. Pero hay obstáculos. Los obstáculos son varios y podríamos mencionar más, pero encuentro por lo menos 5. El corazón del hombre. Nuestro propio corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. 2 Corintios 10:12 dice que nosotros nos autoengañamos. Pablo dice, no nos atrevemos a compararnos con aquellos que se consideran a sí mismos consigo mismos. Es decir, se comparaban entre ellos, se comparaban consigo mismos y estaban satisfechos de sí mismos. Nuestro corazón es engañoso. Hermanos, vivimos en una generación que exalta el conocerse, a conocerse y seguir su propio corazón. Y eso es un engaño, porque el corazón nuestro es engañoso. No hay nada más traicionero que mi corazón. Yo no les puedo abrir mi corazón, pero hace un rato estaba sentado en el banco y estoy luchando con mi propio corazón. Hay una sola roca firme, que es el Señor Jesucristo. En cuanto yo hago medio paso al costado del Señor Jesucristo, soy un desastre, hermanos. Y lo mismo te pasa a vos. Segundo obstáculo, las influencias de la cultura. Dice Isaías 5:20, ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿No es nuestra sociedad? Otra dificultad es el poco aprecio que unas personas pueden tener por la palabra de Dios. Y no encuentran el poder, por lo tanto, y la habilidad de discernir. Porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si yo tengo un bajo concepto de la palabra de Dios, no voy a poder discernir bien. No voy a conocer al Señor Jesucristo. Un concepto bajo de Dios. Otra barrera es un concepto bajo de Dios. ¿Cuántas personas viven toda su vida en iglesias evangélicas que uno va conociendo, ¿no? No necesariamente acá en la iglesia, conoce el camino de la vida. Y se da cuenta que no conocen a Dios. Se creen que conocen a Dios, pero no tienen... Su Dios es un Dios con minúscula. Es un Dios que no es el Dios santo del cual acabamos de cantar. No es el Dios de la Biblia. Y otra traba, otra dificultad es Satanás mismo. Satanás mismo con sus engaños. ¿Se acuerdan Marcos 8, 32, 33? Dice que Pedro lo tomó al Señor y le empezó a reconvenir, a usar la sabiduría humana, a decirle, Señor, de ninguna manera vayas a la cruz. Dicho con otras palabras. Y el Señor dice que mirando a los discípulos, mirando a los demás, le dijo a Pedro, había una lección que el Señor quería cimentar en ese corazón de ellos. Se lo dijo a Pedro, pero estaba mirando a todos, como nos mira a nosotros. Y les dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué estaba Satanás detrás de todo eso? Porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Mirá, hay 2 puntos de vista diferentes desde la caída de Adán y Eva. El punto de vista de los hombres y el punto de vista de Dios. Hay de los que son sabios en su propia opinión. Hay de los que toman decisiones y se guían en la vida por su propio corazón. Eso es completamente diferente a aquel que es un hombre espiritual, porque está lleno del Señor Jesucristo, se guía por la palabra de Dios, se guía en oración y con temor de Dios. Miren, no hay perfección de este lado del cielo, pero el Señor te llama a la madurez. El Señor te llama a que seas una persona madura en Cristo. Basta ya, hermano, basta ya de ser inmaduros. Dicen que uno le dijo al otro, me enteré que estuviste diciendo que soy un inmaduro. Ahora vas a ver, le voy a ir a decir a mi mamá. Esto que es un chiste es una tragedia, hermanos. Iglesias llenas de personas inmaduras. La segunda C, esa fue la causa, la consecuencia de ser inmaduros. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense que acá, de esta gente que había recibido tanto y tanto y tanto, hermanos, de la palabra de Dios, y me incluyo en este grupo, en el sentido de que Dios me ha dado muchísimo a lo largo de tantos años de iglesia, y yo no creo estar a la altura de todo lo que Dios me dio. Le pido al Señor que cambie mi corazón, que me haga más atento y que me dé más fervor por Él, que me permita conocerle más. Es mi oración
mientras cantábamos recién los coros. Debiendo ser ya maestros, hermano. Debiendo ser ya maestros. Se está esperando de personas que han recibido tanto de Dios, que ya puedan ser maestros. La Biblia nos enseña, hay dos errores. Nosotros podemos querer hacernos maestros y Dios nos llama a que tengamos cuidado porque vamos a recibir mayor juicio. Pero también hay personas que ya tienen que estar enseñando a otros. No es solamente enseñar desde el púlpito, es poder presentar el Evangelio a aquellos que tienen a su lado y no lo pueden presentar. Y no lo pueden presentar porque son niños, Tienen dos consecuencias, la incapacidad para enseñar a otros y necesitan cuidados especiales. Las personas inmaduras como consecuencia son incapaces de enseñar a otros y necesitan leche y no alimento sólido, necesidades especiales. Hay que estar siempre con las cosas elementales. Nunca avanzan en las cosas del Señor, nunca progresan en un conocimiento de Cristo. Y por último, la tercera C, la conclusión o resultado de ese accionar, de ese despreciar la palabra de Dios, de ese seguir su propio corazón, de ese haberse hecho tardo, perezoso para oír, es inmadurez. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y yo busqué lo que significa esa palabra niño. ¿Y saben lo que significa? Viene de la unión de dos palabras, significa que no habla. Infante. Una persona simple. Es alguien que no habla, inexperto en la palabra de justicia. Y me viene la imagen esta, miren. Se encuentran dos adultos. Uno de ellos se va acompañado de su pequeño hijo. Ustedes lo han vivido. Les ha pasado. Ustedes fueron niños una vez, niños de 5 años, iban de la mano de sus padres y su padre se encontraba con alguien conocido, se ponían a hablar y ustedes se quedaban callados. Se quedaban callados. ¿Por qué? Porque no sabían del mundo de los adultos. ¿Qué iban a hablar? Si eran inexpertos en la vida, eran niños. Un niño, un inmaduro espiritualmente, es una persona que no puede hablar de Cristo porque su corazón no está lleno de Cristo. Dijo Moody, es muy triste ver tantos cristianos mudos. Las iglesias están llenas de ellos. Nunca hablan de Cristo. Saben hablar de política, de ciencia, de arte. Hablan con autoridad acerca de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. Qué triste, hermanos. Qué triste. Ellos son inmaduros, son niños espirituales y por consecuencia tienen la incapacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, la verdad del error. Eso es discernimiento. Conocer a Cristo nos lleva a ser personas con discernimiento, que saben tomar una decisión. ¿Por qué? Porque han conocido, han caminado con Dios. Y por otra parte, estas personas son personas que por ahí están en una iglesia, pero vienen acá alguien y les dice blanco y aplauden. Mañana viene otra persona y dice negro y aplauden. Hermanos, basta. ¿Cuántos años tenemos que pasar en la iglesia para que empezamos a tener discernimiento? Para que empezamos a darnos cuenta de lo que es Biblia y lo que no es Biblia. Hermano, la tenés en tu casa, si no pedí una, empezá a leerla. Quizás no va a haber un milagro el primer día que de repente veas la gloria del Señor, pero sumergite en la Biblia cada día y el Señor te va a ir transformando. Ahora, hemos visto los inmaduros, vamos a ver los maduros, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el discernimiento tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De vuelta, la causa, la consecuencia y la conclusión. La causa, han usado los sentidos, los han ejercitado. Hermanos, ahí la palabra ejercitados es una palabra de la cual deriva la palabra gimnasio. ¿Han ido alguna vez al gimnasio? ¿Algunos han ido al gimnasio? ¿Saben de qué estamos hablando? Algunos hemos tenido educación física o gimnasia en la escuela, sabemos de qué estamos hablando. Es una disciplina, es ir, cumplir el horario, hacer los ejercicios que hay que hacerlo. No es ir a tomar mate, es ir a hacer ejercicio. Ejercicio. De eso viene la palabra ejercitados ahí. Es entrenar, es estar habituados. ¿Habituados a qué? A ir a la palabra del Señor, buscando conocer al Señor Jesucristo.
¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué necesidades tienen? ¿Tienen necesidades? Claro que las tienen. Claro que las tienen. Pero ya han conocido a Cristo lo suficiente para poder conocerle aún más. Y eso es lo que está diciendo, es alimento sólido. Esa es su necesidad. Ya no necesitan la leche. Ya pueden tomar decisiones, pero eso no quiere decir que ya estén perfectos. Necesitan seguir alimentándose de la palabra de Dios y Dios les da alimento sólido. Ellos tienen discernimiento. ¿Saben qué? La palabra discernimiento viene de una palabra que significa dividir, separar, separar completamente. Significa de alguna manera que discernimiento es poder trazar una línea y decir, esto sí, esto no. Eso es discernimiento. Eso es discernimiento. Conclusión o resultado de los que son maduros, son maduros. Son maduros. Y la palabra maduros es la palabra teleios, que implica estar completos, maduros, perfectos. El autor de Hebreos está llamando a sus oyentes a ver qué hacen con lo que han recibido. Después de tantos años de estar escuchando acerca de Jesucristo, ¿cómo puede ser que todavía estén titubeando? ¿Cómo puede ser que todavía no tengan discernimiento? Y en la carta de Hebreos, si ustedes la leen de punta a punta de corrido, van a encontrar varias apelaciones, varios llamados, que es lo que a nosotros nos tiene que llamar hoy el Señor para apuntar a tener discernimiento, para apuntar a conocer al Salvador, para poder conocerle más y más. Y quiero compartir en este final del mensaje las 5 apelaciones que encontramos en Hebreos. Vamos a la primera, son todas para los que quieren tomar nota o acordarse, todas que empiezan con la letra A. Las 5 apelaciones. Dios nos llama al discernimiento, somos llamados a conocerle. La primera, si Dios nos ha hablado por su Hijo, estamos llamados a atender, prestar atención. Atender a su palabra, ser diligentes y no descuidar una salvación tan grande. Lo repito, estamos llamados a atender a su palabra, ser diligentes y no descuidar una salvación tan grande. Mira, yo no sé si todos los que estamos en esta mañana acá son del Señor Jesucristo. Pero estos versículos que vamos a leer ahora son muy importantes. Quizás vos escuchaste el Evangelio muchas veces y no sé por qué estás dilatando ir a Cristo a arrepentirte de tus pecados y confiar en Él para salvación. El tiempo es corto. Hoy es el día de salvación. Jesucristo murió en una cruz, como hemos leído, para ser nuestro Salvador. Dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hermano, querido, amigo, es hora de atender la voz del Señor. Nadie tiene la vida comprada. En un minuto nos podemos ir de este mundo. ¿Estás listo para ir con el Señor? ¿Tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo? Si hoy tuvieras que presentarte delante de Dios, ¿estás cubierto por la sangre de Cristo? ¿Está en tu vestido el vestido de Cristo? Miren, pensando en esto, pensaba esta semana que estar vestido del Señor Jesucristo no es un disfraz. Un disfraz es algo que yo me pongo para mostrarme como alguien que no soy en realidad. Vestirse del Señor Jesucristo es un vestido que cubre nuestra desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, estuvieron desnudos. Se dieron cuenta, estaban desnudos, pero ahí se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios.
Cuando el Señor recrimina a la iglesia en la Odisea porque ellos se pensaban que eran ricos y poderosos y sabios y que lo conocían, pero el Señor les dice, vos no sabés que sos un ciego, pobre, miserable y desnudo. Quizás vos te ponés una ropa muy linda y te perfumaste y te pensás que estás engañando a los demás, pero en realidad estás desnudo a los ojos de Dios. Lo hemos leído en Hebreos 4:12, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Y Él está examinándote. Sus ojos son como llama de fuego. ¿Estás cubierto con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo? ¿Has ido a Cristo? ¿Qué hay que hacer para hacerlo? Simplemente pedirle que te salve. Simplemente pedirle con tus palabras que Él te perdone y te salve. Que te cubre de su justicia y Él inmediatamente te va a responder. Segunda apelación de Hebreos. Somos llamados a autoexaminarnos. La primera, somos llamados a atender su palabra. La segunda, somos llamados a autoexaminarnos. Si Él se hizo hombre y murió para salvarnos, somos llamados a seguir confiando en Él y cuidar nuestro corazón. Somos llamados a seguir confiando en Él y a cuidar nuestro corazón. Podríamos resumirlo en una palabra, autoexaminarnos. Dice capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, mirad. Está apelando a tus sentidos, a que vos puedas hacer uso de tus ojos espirituales. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 10, versículo 35, no lo busquen, son muchos versículos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Capítulo 12, versículo 15 y 16 dicen, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dios nos llama en Hebreos no solo a atender su palabra, no solo a autoexaminarnos, también nos llama a acercarnos a Él. Si Él es nuestro juez, y un juez que se compadece de nosotros, somos llamados a acercarnos a Él con confianza. Capítulo 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Versículo 15, puede compadecerse de nuestras debilidades. Y dice el versículo 16, acerquémonos, acerquémonos. Dios te dice esta mañana, acércate a mí. Por los méritos de Cristo podés acercarte a mí. Yo soy un Dios santo, un Dios justo, un Dios que castigo el pecado. Pero si Cristo te ha cubierto, si la sangre de Cristo te ha limpiado, si Cristo te ha dado su vestidura de justicia, yo te recibo. Acércate, versículo 16. Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero Dios también nos llama, dado que Él va a volver, un llamado a animarnos los unos a los otros. Dice el 10:24, y considerémonos a unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por último, la quinta apelación de Hebreos, un llamado a ser agradecidos. Un llamado a ser agradecidos. Si Él es fiel, nunca cambia, y es nuestro gran pastor, debemos ser agradecidos y servirle con temor. Dice el 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
hermanos queridos, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento surge de conocer a Cristo. Y conocer a Cristo nos lleva a tomar las decisiones correctas. Si yo me pasé la vida en la iglesia y no leo la Biblia, no oro, no comparto mi fe, soy un niño espiritual. Que Dios nos abra los ojos en esta mañana para poder verle, para poder entender un poquito más de su persona y poder glorificarle. Para que ya no seamos niños, para que ya no tengamos esas necesidades básicas siempre a flor de piel, para que no seamos personas mudas que no pueden hablar del Señor, para que no estemos siendo de tropiezo para los demás, sino personas maduras. Maduras porque conocen al Salvador, maduras porque por el uso, por ese ir al gimnasio espiritual de todos los días, leer la palabra, orar, exponerse a la Biblia, Dios está haciendo una obra. Y no solamente pueden presentar el Evangelio, sino que dan fruto de ser hijos de Dios. Yo hablaba con una persona, un hermano que ustedes conocen, hace una semana atrás, y decíamos, qué triste es cuando una persona no dio fruto en su vida de ser un hijo de Dios. Y cuesta decir esto, porque hay personas, ustedes tienen familia que han recibido a Cristo quizás a punto de partir a la eternidad. Y nosotros no conocemos los corazones, Dios conoce. Pero siempre recordamos aquella estadística que cita Spurgeon, de un médico que vivió unos 100 años antes de él. Y este médico era cristiano, predicaba, y él dice que de 1000 personas que ahí al borde de la tumba, pensando que ya iban a morir porque estaban enfermas, hicieron profesión de fe, pero se salvaron, se curaron, después de 3 años quedaban 3 personas. Hermanos, la anécdota es, lo que dice Spurgeon es, qué bueno es que a lo largo de nuestra vida hayamos podido vivir de tal manera que nos quede claro a nosotros y a los demás que somos del Señor Jesucristo, que hemos conocido al Señor Jesucristo. Qué hermoso es, hermano querido, que el día que te estén sepultando tus hijos puedan decir, gracias Señor, porque lo estamos sepultando, pero lo vamos a ver en el cielo. ¡Qué tranquilidad! Por otro lado, qué dolor estar sepultando a un ser querido y no tener seguridad. Tener que prefabricar una seguridad de salvación, una vida que no dio fruto de ser del Señor. Una vida que se caracterizó por la inmadurez. Estuvieron expuestos a la palabra de Dios. Recibieron, no lo leímos, pero ese pasaje de la inmadurez sigue diciendo que esa tierra que recibe el agua y nunca da fruto, está próxima a ser maldecida. Son personas que reciben la palabra de Dios y nunca dan fruto. Pero aquella tierra que da fruto, sea 30, 60 o a 100 por uno, como dice la palabra del sembrador, está próxima a ser bendecida por Dios. Hermanos, quiero terminar con esto. Creo que lo hemos escuchado, si no me equivoco son las palabras que nos compartió Robbie Reyes cuando estuvo en un lugar sobre la roca hace un año atrás. Pero quiero terminar con esto para que nosotros seamos desafiados a conocer más al Señor. Seamos desafiados a conocer a nuestro grandioso Señor y Salvador Jesucristo. Y conociéndole podamos adquirir madurez y discernimiento espiritual. Cuentan que pocos días antes de morir, el doctor Shadrach Lodrich, en una conferencia, alguien lo reconoció y le dijo si no quería dar unas palabras de oración para iniciar la conferencia. Y este hombre pasó y dijo estas palabras y a los pocos días murió. Él dijo esto: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes, el señor de los señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios.
Él es el salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. El único calificado para ser el salvador todosuficiente. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible a los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describirlo, pero es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él y la muerte no lo pudo retener. Ese es mi rey, ese es mi rey. Hermanos, somos llamados a conocer a este Señor y a adquirir por medio de su conocimiento madurez y discernimiento espiritual. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros, en esta mañana, un deseo de conocerte más y más, para adquirir, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento que cada uno de nosotros necesita, Señor, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, llénanos de frutos de justicia, para que aquel día, cuando estemos delante de ti, Señor, nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y que nuestros queridos, si siguen aquí, al sepultarnos, Señor, puedan estar tranquilos, Señor, de que sin lugar a dudas éramos tus hijos. También te pedimos por aquellas personas que quizás no te conocen, Señor, que tú toques su corazón para venir a los pies del Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén.